Saludos, que Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien. Esta sesión es la clase número 4, titulada Fundamentos de la Filosofía Educativa Cristiana. En esta clase número 4 de nuestro índice vamos a ver el tema 3.1, que es conceptos básicos de la filosofía educativa. El propósito es comprender los elementos esenciales de la filosofía educativa. En esencia, como síntesis o resumen, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la filosofía educativa? De forma general, voy a agregar conceptos bíblicos, pero básicamente el explicar la filosofía educativa recae sobre principios, ideas y fundamentos que responden a 5 preguntas. Estas 5 preguntas las utilizamos o se utilizan constantemente al dar una clase como ahora, cuando vamos a tal vez a exponer un mensaje, a compartir un mensaje, cuando vamos a hacer una presentación profesional ante la escuela, en el momento de la tesis, cuando vamos a hacer una presentación de un proyecto con índole laboral, profesional. Normalmente cuando vas a hacer una exposición pública, normalmente utilizamos estas 5 preguntas. La primera es ¿por qué? O la primera pregunta sería ¿por qué? En este caso, como es algo educativo, es ¿por qué enseñamos? Lo segundo es ¿qué? La segunda pregunta. Generalmente te voy a decir las 5 preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? E incluso ¿a quién? Cuando hablamos en un sentido de predicar el mensaje, es por qué voy a predicar este mensaje, qué es lo que yo quiero enseñar, cómo lo quiero proyectar, para qué me va a servir y esto a quién va destinado. Es muy importante esto. Cuando es a nivel tesis, ¿por qué elegí este tema? ¿Qué es lo que yo quiero presentar? ¿Qué es lo que yo quiero solucionar? ¿Cómo lo voy a resolver e incluso cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué nos sirve y hacia quién? Entonces, cuando hablamos de una filosofía educativa, exactamente es lo mismo. ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿A quién formamos? Eh, Normalmente, a nivel presentación de una visión, de un proyecto, en mi caso, que constantemente estoy presentando una visión, promoviendo una visión de la organización con la que yo estoy colaborando, siempre iniciamos con la pregunta el por qué. El por qué siempre va a despertar esa curiosidad. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que qué es lo que hago en mi caso y cómo lo ejecutamos, cómo lo enseñamos? Esas 3 preguntas son elementales en el contexto de educación. Se complementan con el para qué enseñamos y a quién formamos. Básicamente hoy quiero tocar estos elementos esenciales en la filosofía educativa. Descubrir cómo cada uno de estos marcos se fundamenta y se transforma a la luz de la escritura, formando así una visión de educación auténticamente cristiana. Terminando eso, voy a enfocarme en otras 4 preguntas que ya le dan un tono 100% más enfocado al cristianismo, a esta educación espiritual. Y son 4 preguntas fundamentales, muy importantes. La primera es, ¿qué es la verdad? Y eso, en otro sentido, o la pregunta utilizando la palabra correcta sería, ¿qué es la epistemología? Posiblemente ya la habías escuchado, quizás nunca, pero decir la verdad tiene que ver con la epistemología. La segunda pregunta, ¿qué es valioso? Tiene que ver con la axiología. ¿Qué es la axiología? La tercera pregunta, ¿cuál es el propósito? Sería, ¿qué es la teleología? Tal vez lo escuchaste ya o quizás esta nunca la habías escuchado, pero la teleología, no es teología, es teleología, tiene que ver con el propósito.
Y al final, un poco sobre el ser humano. ¿Qué es o quién es la antropología? El estudio del ser humano. Con estas serían dos, cuatro, cinco, nueve preguntas. Queremos darle la vida a la clase número cuatro que tiene que ver con fundamentos de la filosofía educativa cristiana. Quiero resaltar que todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer tiene su base en estas tres herramientas que he mencionado desde la clase número uno hasta el momento. Tiene que ver con cabeza, corazón y manos, conocimiento, carácter, habilidades. Esta es la base de todo. Eh, para quiero conectar todo lo que hemos visto anteriormente con lo que vamos a estar viendo, porque todo es un equilibrio, todo tiene que tener una coherencia que lleve a una finalidad, a un objetivo, que tiene que ver con todo lo que voy a hablar hoy, y es lo que hemos hablado anteriormente, la cabeza, el corazón y las manos. Eh, por decirlo, en una iglesia, en la congregación, el sistema de estudios para el discipulado tiene que incluir estas tres ramas: cabeza, corazón, manos, conocimiento, carácter y habilidades. En una licenciatura como la que ustedes están llevando, antes de dar vida a todas las materias, quienes le dieron vida a todas las materias, quienes hicieron todo el proyecto de la malla curricular, lo que iba a llevar y luego ver cada contenido que va a llevar, ese trabajo lo hicieron personas que tomaron en algún momento eh, justamente la materia de filosofía de educación, en este caso cristiana. Le agregamos lo cristiano por el enfoque que llevamos, pero podría haber solamente pudo haberse llamado filosofía de la educación. Y justamente lleva estas tres ramas importantes. Eh, una, una formación equilibrada va a tener la cabeza, el corazón y las manos. Una formación desequilibrada y en algún momento va a traer una deformación es solo enfocarte o en la cabeza o tal vez enfocarte en el corazón o peor, enfocarte únicamente en las habilidades. Es por ello que una malla curricular equilibrada tiene esto. Como incluso como ministro, como pastor, si fueras pastor o llevas el camino hacia esto, un llamado hacia el pastorado, tienes que entender que el liderazgo no surge de la nada. El líder se forja, el líder se crea, el líder lo vamos nosotros a ver bajo mucha iniciativa, bajo un número de pasos en el que nosotros vamos a estar ayudándolos, formándolos, como lo hizo Jesús con los discípulos. Si nosotros vemos anteriormente la vida de los discípulos, y nos dijeran, ellos van a cambiar el mundo y ellos van a ser grandes líderes, no lo vemos. Nosotros solemos hacer una selección, un escrutinio en el cual vemos otras cosas, vemos dones, vemos habilidades. Hay quienes se enfocan que la persona no se sepa inglés, aunque no tenga otras habilidades, con que sepa inglés más que suficiente. Otros no, yo quiero que toque instrumento. Ok, nosotros vemos ese tipo de habilidades, pero Jesús lo que recibió fueron pescadores sin conocimiento, conocidos como del vulgo y sin letras. Lo pasaron por una educación a la manera de Jesús, que trajo una transformación y le dio vida a hombres que verdaderamente cambiaron y transformaron nuestro mundo. Entonces, dicho eso, es cómo lo lograron, Jesús implementó estas tres herramientas. Ya lo hemos visto a la luz de la Biblia, que David lo tuvo, el apóstol Pablo compartía de esto, el apóstol Pedro compartía de esto. En diversos versículos encontramos sustentos para hablar de lo que es la mente, el corazón, las manos, el conocimiento, el carácter y las habilidades. Así que, siendo muy redundante, quizás porque quiero que esto te lo lleves, ya sea que seas pastor y vas a lanzar una visión para la congregación, ya seas que seas un profesional y vas a marcar una malla curricular, una formación hacia algo, nunca pierdas de vista
estas tres cosas muy importantes, que es el conocimiento. Todo lo que hagas tiene que ir obviamente con conocimiento y un conocimiento que tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver más al rato, con la epistemología, que tiene que ver con el fundamento, con la verdad. Lo segundo tiene que ver con el carácter y lo tercero tiene que ver con las habilidades. Para esto quiero iniciar con un versículo en Proverbios capítulo 2 versículo 6 que es muy importante, porque cuando nos detenemos y vemos todo lo que puede conllevar darle vida a algo, cómo hacer que la visión funcione y que esté equilibrada y que tenga todos los elementos necesarios, de repente esto puede ser algo que tú digas, esto escapa de mi mano, no sé cómo hacerlo. Tranquilo, recuerda lo que la palabra de Dios dice, que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, diga el débil, dice la escritura, fuerte soy. No importa lo que tú creas que careces. Vamos a la escritura en Proverbios 2 versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, para todos los retos que tú digas, ¿cómo voy a implementar esto de cabeza? ¿Cómo voy a implementar esto de manos? ¿Cómo voy a implementar esto del corazón? No lo entiendo. Tal vez ya le entendiste, tal vez no le has entendido aún, tal vez no he logrado explicártelo de la manera más quizás correcta. Tal vez tú dices, me estoy haciendo bolas con esto. Quiero recordarte este versículo. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, Dios se va a encargar de darte lo que tú necesitas. Incluso este versículo engloba las tres áreas. Jehová da la sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con el conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones y eso viene en tu carácter. Jehová da el carácter y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia que tiene que ver con las habilidades para poner en marcha esto, lo que Dios te ha dado. Esos retos laborales que tienes, ministeriales que tienes, eh, esos retos que están frente de ti que dices, no sé cómo voy a hacerle. Bueno, va a requerir estas tres cosas: sabiduría, conocimiento e inteligencia. Carácter, conocimiento y habilidades. Así que importante resaltarte esto. Toda educación cristiana, en cualquier nivel, en cualquier fase, desde algo muy sencillo localmente en una congregación hasta un doctorado, posgrado, toda educación cristiana debe empezar con Dios, pues Él es la fuente de toda la verdad, la sabiduría y toda la formación del carácter. Así que tal vez puedas tomar un momento, tal vez ahora, y decirle, Señor, te ruego que me ayudes a construir una vida espiritual centrada en ti. Regálate un par de minutos, detén el video, ora a Dios y dile, Señor, dame la sabiduría que necesito. Sin ti no lo voy a lograr. Necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría, necesito que me ayudes. Dicho eso, regresamos al principio de lo que es la introducción a la filosofía educativa. Voy a agregar versículos bíblicos porque es muy importante, pero esta parte tiene que ver muy general, muy universal, dentro o fuera del ámbito cristiano. A la pregunta, ¿qué es la filosofía educativa? Respuesta, es el conjunto de principios, ideas y fundamentos que explican el por qué, el qué, el cómo, el para qué y a quién formamos. Toda escuela, ministerio, iglesia, toda, cualquier nivel escolar, hablando educativamente hablando y espiritualmente hablando, va a requerir sí así que se pueda explicar por qué, qué, cómo, para qué y a quién. Esto le da base y sustento a todo lo que viene. La pregunta, ¿por qué enseñamos? ¿Cuál es el motivo?
si lo hablamos de una manera muy espiritual, eh, te lo digo primero como pastor y voy a entrar a esta parte muy educativa. ¿Por qué predico? ¿Qué es lo que me motiva a compartir el mensaje? ¿Qué es lo que pro- pro- me inspira? ¿Por qué lo hago? La pregunta es el por qué. Lo respondería porque cada día están muriendo cerca de 70,000 personas que nunca escucharon hablar de Jesucristo. Entonces, predico porque espero que a la gente, al público, a los hermanos a los que puedo llegar, pueda inspirarlos a través de la palabra a cumplir con el llamado de la gran comisión. Que la iglesia cumple la función por la cual fue diseñada, ir por los no alcanzados. Predico y me esfuerzo por predicar, por compartir el mensaje, para que cada persona tenga la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de Jesús. Que sus vidas sean cambiadas, transformadas. Por eso lo hago. Por eso me desvelo, por eso me preparo, por eso hago todo esto. Y esta es una respuesta real en mi vida. Y cuando yo digo, ¿por qué me esfuerzo? ¿Por qué lo hago? Porque amo a Dios, porque creo que Él me ha llamado para poder mover a su iglesia. ¿Por qué doy una clase? Creo que al dar una clase, una sesión, y que puede inspirar estos temas que estoy compartiendo, creo que puedo, a través de Dios, poder compartir un conocimiento que va a mover a los participantes, a los que están tomando esta sesión, a tomar la educación espiritual, la educación cristiana con seriedad, porque vale la pena, porque hoy hay muchas personas que no tienen conocimiento y recuerdan lo que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, yo quiero hacer algo para evitar que las personas no tengan conocimiento. También te felicito por hacer todo lo posible, por romper con la ignorancia e ir en pos del crecimiento, del conocimiento. Creo que esto va a provocar que tu vida pueda bendecir a muchas personas. Esto es poderoso. Hoy yo estoy compartiendo a un grupo que está aquí. Hoy al compartir con ustedes, cuando ustedes terminen y ustedes puedan poner todo esto en práctica, realmente ustedes lo van a multiplicar, lo van a hacer a una escala multiplicadora y ustedes van a llegar a muchas más personas que yo no voy a poder llegar. Entonces, por eso lo hago, porque creo que lo que uno está haciendo aquí no solamente es compartir algo, sino que algo que va a poder traer transformación y vida a muchas personas. A la pregunta, ¿por qué enseñamos? Muy educativamente. La pregunta sería ahora, ¿enseñamos para transmitir información? ¿Enseñamos para mejorar la conducta, para formar pensamientos críticos, para transformar vidas para Cristo? De alguna manera, Dios es nuestro primer maestro. Así que enseñamos realmente para poder transformar vidas para Cristo. Dios es nuestro primer maestro. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Bueno, aquí yo lo tengo en otra versión. Pero dice, el Señor su Redentor, el Santo de Israel, dice, yo soy el Señor Dios de ustedes, que los castiga para su bien y que los guía por la senda que deben seguir. Permítame leerlo en otra versión. Eh, en la versión traducción lenguaje actual dice, Dios el Salvador y Santo de Israel continuó diciendo, Israel, yo soy tu Dios que te enseña lo bueno y te dice lo que debes hacer. La Reina Valera contemporánea dice, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, cuya enseñanza es provechosa y te dirige por el camino que debes seguir. Otra versión dice, yo soy Jehová tu Dios que te enseña
provechosamente. O sea, nuestro primer maestro es Dios. ¿Por qué enseñamos? No para transmitir información, aunque hay información. Enseñamos porque creemos que puede haber transformación. Dios es el primer maestro y lo que él enseñó transformó la vida de todas las personas. ¿Por qué enseñamos? Pues para que las personas sean transformadas. Mateo 28, versículo que conocemos, versículos 19 y 20. Lo voy a leer en la versión 60. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿por qué enseñamos? Pues porque Dios es el primer maestro, porque Él mandó que nosotros enseñáramos. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, esto encarga y enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, la enseñanza es sí o sí un modelo de multiplicación. Hoy yo enseño a uno, mañana tú, que aprendiste lo que te enseñé, y yo hacemos pareja para enseñar a otros y multiplicamos. Seguramente has escuchado ese principio de, ¿te gustaría ganar 1,000 pesos diarios? De aquí en un mes, al mes tendrías 30,000. ¿O te gustaría recibir 1 peso y que yo te enseñe a multiplicarlo? Así que solamente recibes 1 peso, lo multiplicas y lo multiplicas y lo multiplicas. Al día número 30 vas a superar los 30,000 pesos por el poder de la multiplicación. ¿Cómo nos multiplicamos? Por medio de la enseñanza. Así que, ¿por qué enseñamos? Porque la enseñanza trae transformación y la enseñanza también trae multiplicación. Entonces, no vamos a enseñar para transmitir información. No, no, no. Vamos a enseñar para transmitir transformación por medio de la palabra de Dios. La segunda pregunta, ¿qué enseñamos? Tiene que ver con el contenido de lo que vamos a enseñar. Y esto es muy importante, porque hay muchos que tienen un activismo impresionante y no están midiendo lo que enseñan, pero están aparentemente enseñando, enseñando, enseñando. Es muy importante definir la verdad y el conocimiento y los temas que deben de ser transmitidos. En algún momento de las sesiones anteriores te comentaba que es muy importante si hablamos de compartir un tema en la congregación, si fuéramos predicadores, es muy importante. Y hoy en día te vas a dar cuenta que la mayoría de los predicadores, eh, siendo guiados por Dios, obviamente, no de forma metódica únicamente, pero sí siendo guiados por Dios, al menos desarrollan 3 o 4 mensajes similares, como una serie de mensajes, en el que el primer domingo predican, eh, por ejemplo, la intimidad con Dios. El segundo domingo hablan el poder de la oración en intimidad con Dios, tal vez el poder del ayuno, el tercer mensaje a través de la intimidad. 4 mensajes que tengan que ver con intimidad con Dios, por decirlo. Y de ahí hablan y predican otro mensaje. Y normalmente los mensajes van hilados porque te llevan hacia algo específico. Una manera de predicarlo con sabiduría es esa. Jesús predicaba de esa manera, a través de parábolas, te quería enseñar algo en pequeño que a la larga fuera un mismo contenido. Eh, Muchas veces los predicadores hoy predican del arrebatamiento, mañana predican de la salvación, pasado mañana van a predicar sobre, no sé, diezmos, y en la siguiente predicación van a estar predicando
sobre los 10 mandamientos, y luego van a estar predicando de que David venció a Goliat, y luego van a predicar el que aunque anden en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. O sea, son mensajes muy bipolares, o sea, se van de un extremo a otro extremo, van por aquí, van por allá, y toda es la palabra de Dios, pero es mejor que eso lleve un sentido, que nos lleve a algo específico. Por eso hoy en día, localmente se tiene formación en diversos niveles para que las personas que llegan a la iglesia se les pueda dar un seguimiento eh, que tenga que ver con algo secuencial que le dé formación a una vida espiritual en crecimiento, con un enfoque al liderazgo en cualquier área que ustedes o que yo le haya dicho que haga. Así que el contenido que enseñamos es relevante. No es solo dar clases. Lo mismo ocurre aquí. Normalmente las sesiones van hiladas, por eso a veces tenemos que tomar lo que vimos anteriormente, porque las sesiones van hiladas, a veces se repiten, y eso es simplemente para poder ayudar a que el estudiante pueda, pueda ir comprendiendo el mismo término, la misma esencia, tal vez dicha de maneras diferentes, pero que vaya aterrizando y consolidando. No solamente es dar una clase, es elegir cuidadosamente qué es lo que vale la pena formar en la mente del discípulo. Y eso es lo que obviamente se hace en educación cristiana. Vimos por qué enseñamos, estamos viendo qué es lo que enseñamos. ¿Qué enseñamos? De una, enseñamos la Biblia como autoridad final. La Biblia es el filtro, la norma, la guía de la enseñanza cristiana. La escritura dice en 2 Timoteo 3 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. San Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De alguna manera tenemos que ver el contenido que vamos a enseñar, dependiendo del concepto, dependiendo qué podríamos enseñar la palabra de Dios, libro por libro, el panorama bíblico, las doctrinas directamente desde los textos, relacionar la Biblia con las diferentes decisiones diarias, la ética práctica, en fin. ¿Qué enseñamos? La palabra de Dios como autoridad, eh, como una autoridad absoluta o final, lo diría. ¿Qué enseñamos? Bueno, la enseñamos la doctrina sana. Cuando hablamos de la doctrina, hablamos de convicciones que protegen al creyente de todo tipo de error. ¿Te das cuenta que muchas iglesias no embonan, no hacen clic, incluso hasta dicen, nosotros tenemos la sana doctrina, ellos de acá no tienen la sana doctrina? Y estos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina, ellos no la tienen. Entonces, de repente la iglesia de aquí se pelea con la iglesia de acá porque dicen que no tienen la sana doctrina. Pues, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Sobre qué se están fundamentando? Y muchos no enseñan la sana doctrina, enseñan costumbres. Eso puede retumbar los oídos de muchos, pero las costumbres nos dividen, la doctrina nos une. Todo lo que no nos una significa que posiblemente no es doctrina, es costumbre. Y las costumbres hay que respetarlas, pero no hay que ponérsela a otro como si fuera una doctrina. Por lo tanto, la doctrina bíblica forma convicciones que protegen al creyente. Doctrinas bíblicas, dice Tito 2:1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, incluso ten cuidado de lo que a ti te guste y tal vez enseñarlo como doctrina. Recuerdo y tal vez he escuchado de personas que antiguamente no, eh, las iglesias no tenían los recursos musicales como ahora. De repente también tendrían tal vez una guitarra o un teclado, pero ya que una batería sonara dentro de una iglesia, pues, algunos ya lo sentían hasta pecado. Y recuerdo a alguien escuchar haber dicho, el teclado es un instrumento de adoración, la batería es el instrumento del diablo. O sea,
cosas por el estilo, tal vez porque a él tocaba piano, a él le gustaba y lo sentía muy, muy angelical, pero la batería no le gustaba y decía, eso es del diablo, pero se basaba en sus gustos. Ten cuidado de ti mismo, por eso es muy importante lo que estamos viendo ahora, porque tiene que ver con la verdad. O sea, puede que haya una verdad, puede que no te guste aquello, está bien, márcate en tu gusto, pero no selecciones, no critiques a quien tiene otra idea basada en la verdad. Si la verdad no te dice lo que no, adelante. Eh, por eso dice la ten cuidado de ti mismo de la doctrina. ¿Qué enseñamos la doctrina? ¿Qué enseñamos la sana doctrina? Para que no seamos llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, dice Efesios 4 versículo 14. ¿Cuáles son las doctrinas que deben de enseñarse? Bueno, la Trinidad, Jesucristo, la Cristología, el Espíritu Santo, neumatología, la salvación, la soteriología, lo que es la eclesiología, la iglesia, la Biblia, bibliología, o sea, estos términos solamente para que los tengas. Eh, ¿Qué se puede predicar hoy en día? Obviamente la palabra de Dios como base. Estos puntos que mencioné son 100% doctrinales. Ya si tú dices, no, es que a mí me gusta que mi iglesia use un velo, está bien, no vamos a decir que no, no es doctrinal. Se salvan con y se salvan sin. Que no te guste o que te guste, porque así fuiste formado, porque así te enseñaron, porque así te sientes bien, está bien, pero la verdad te hace libre. ¿Qué enseñamos? La sabiduría para la vida. No solamente queremos enseñar conocimientos, sino cómo vivir según Dios. Y ahí es donde dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios. Mateo 7, versículo 24 dice, el que oye mis palabras y las hace es como el hombre prudente. Entonces, al enseñar sabiduría para la vida, hablamos sobre decisiones según la Biblia, cómo resolver conflictos según la Biblia, manejar emociones, familias, trabajos, finanzas, vivir de una manera íntegra en un mundo corrompido. Y todo eso podemos empezar a enseñar de acuerdo a la sabiduría de la vida o sabiduría para la vida. Enseñamos carácter. El carácter es el fruto interior que refleja a Cristo. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Romanos 12, versículo 2, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Primera de Pedro 1, versículo 15. Sed santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando hablamos sobre el carácter, incluso hablamos de la puntualidad, integridad, humildad, obediencia, dominio propio, la paciencia, formar hábitos espirituales como la oración, el devoción, el servicio, el ayuno. Importante. Educación cristiana no solamente forma la mente, sino forma también corazones transformados. Entonces, a la pregunta, ¿qué enseñamos? Enseñamos la Biblia como autoridad, enseñamos la doctrina, enseñamos sabiduría para la vida, enseñamos carácter, lo que acabamos de mencionar. También enseñamos práctica ministerial. ¿Qué tiene o a qué se refiere la práctica ministerial? Hay muchas iglesias que tienen una excelente doctrina, hay muchas iglesias que tienen una excelente palabra, pero lo que tienen junto con todo eso es una iglesia bien robusta, una iglesia bien poderosa en conocimiento, pero que no hace nada. O sea que esa iglesia va, se siente, escucha, le encanta escuchar, incluso está con predicadores y dices, ah, ese predicador, qué bueno es, ¿a qué le faltó un poco? O sea, incluso ya está de este lado, eh, están, sin hablar de que están juzgando, pero
Están midiendo un poco al que está compartiendo. Dice, ese sí la trae, ese sí la arma, ese sí es bueno, ese sí conoce mucho, ese se equivocó. Ese, o sea, ya tienen tanto para incluso estar discerniendo entre sí, entre no, en el que está bien, está mal. O sea, lo conoce mucho, pero no practica nada. Entonces, el discípulo, quiero decirte esto, el discípulo no solamente aprende y se llena de conocimiento, sino un discípulo que está de forma integral o integralmente formado. Es aquel que tiene cabeza, que tiene corazón, que tiene manos, que tiene conocimiento, que tiene carácter y que tiene habilidades y que está dispuesto para servir, para actuar, para ministrar, para ayudar. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra. Efesios 4, versículo 11 y 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. San Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, dice la Biblia, ejemplo os he dado. ¿Ves Jesús lavando los pies de los discípulos? ¿Ves Jesús enseñando? ¿Ves Jesús teniendo compasión? O sea, alguien que tenía todo el complemento. No solo tenía conocimiento, no solo tenía espiritualidad, lo practicaba, lo ponía en marcha, servía, ministraba, actuaba, ayudaba. ¿Cómo podemos poner esto un poco en contextualizado? O sea, no solamente es cómo enseñar o cómo predicar, sino también es cómo evangelizar allá afuera, cómo ayudar a los necesitados, cómo liderar un grupo pequeño, cómo servir, cómo estar en alabanza, de qué manera debo yo, la actitud que debo yo tener. O sea que la educación cristiana incluye práctica. Así que regresando un poco a lo que es la filosofía educativa cristiana, pues incluye algo muy importante. ¿Por qué enseñamos? Porque queremos transformar, porque creemos que Dios puede transformar vidas. No solamente es información, sino transformación, porque Dios es nuestro primer maestro y porque la forma de multiplicar es por medio de la enseñanza. ¿Qué enseñamos? Enseñamos la Biblia como autoridad final. Enseñamos la doctrina sana, enseñamos sabiduría para la vida, enseñamos carácter, enseñamos práctica ministerial. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué método vamos a utilizar para enseñar? Aquí viene el estilo de enseñanza. Aquí, dependiendo los dones de cada uno tengamos, de repente podemos inclinarnos en una línea. Eh, ¿Es malo? No, no es malo. Cada quien tiene una línea posiblemente donde tú seas mejor. Puedes hacer todas, pero en una o dos destacas más. Enfócate en lo que tú te destacas y haz equipo con otras personas. Te comento. eh, en lo que como organización nosotros hacemos, equipamos personas, las cuales hacen todo un diseño para hacer un entrenamiento con el objetivo de plantar iglesias dentro de su iglesia. O sea, cuando son capacitados con nosotros, le enseñamos y al final ellos hacen un diseño de un entrenamiento que van a hacer en su congregación, con su gente, para que con su gente salgan a evangelizar y plantar iglesias. Hay varias materias o lecciones que van a ellos a dar y ellos como directores, porque le damos esa idea, ustedes van a ser como directores, así que ¿quiénes quieres que sean los maestros que colaboren contigo? No, pues de repente se van obviamente a los mejores, pero quiero decirte esto y esto puede de repente romper con un paradigma. No meramente los mejores con mayor preparación significa que son los mejores para dar una clase. Esto suena raro, pero hay personas que son muy buenas, que tienen un conocimiento vasto, conocen demasiado griego, hebreo, tienen una elocuencia vasta,
están como que sobrados, pero su estilo de enseñanza está para un tipo de público que a veces no se adapta al que tenemos nosotros. Pueden ser excelentes, másters, doctores, lo que tú creas que ellos tienen, y no dejar una semilla de transformación, porque eh, el estilo y el nivel que ellos tienen no se adecua a lo sencillo. Jesús cuando predicaba con parábolas, mientras los escribas y saduceos y todos ellos hablaban de una manera rimbombante que la gente ni entendía. La gente los veía como inalcanzables porque no eran alcanzables para ellos. O sea, no era algo que dijera, de esto voy a ser como él. No, no había manera. Te lo digo, dentro de mi organización hay un hermano que es excelente, es buenísimo, comparte, pero comparte tan elevado, tan elevado, tan elevado, que de repente escucho muchos pastores decir, oye, predicó bonito este hermano, pero no sé ni cómo agarrarlo para enseñarlo a la iglesia, no tengo ni la menor idea, porque no saben, o sea, tal vez ellos lo entendieron, pero esto cómo va a digerirse para llevarlo, para multiplicarlo, o sea, no, no hay manera, ni la terminología, temas que de repente dices, ¿cómo? O sea, no, no hay manera de que esto lo pueda yo reproducir. Entonces, eso puede ser un tope a veces para la multiplicación. ¿A quiénes vas a llamar tú para compartir? Obviamente gente que haya sido transformada, pero a veces va a ser personas que simplemente eh, cuando hablen tienen un lenguaje sencillo, pero lo que hablan transforma vidas. ¿Cómo lo enseñamos? Te digo, esto puede ser un paradigma porque de repente es, ¿cómo? Pedro fue transformado. Obviamente los llevaron, Jesús los enseñó, eh, pero te diría una frase que aprendí de un mentor. No sigas a un líder y no escuches a un líder que no ha sido transformado. Eh, ¿Qué significa eso? Que se rompió, que está fracturado, que realmente es alguien que ha aprendido en experiencia propia la vulnerabilidad, que ha pasado por dificultades, que ha vencido y que tiene testimonio que dar, tiene una esencia de vida que poder compartir de lo que Dios ha hecho en él y en ella. Metódicamente, ¿cómo enseñamos? Normalmente vamos a utilizar cuatro o cinco opciones. El inductivo, participativo, magistral, relacional o experiencial. Es muy variado. Pero ¿cuál es el estilo magistral? Es cuando el maestro explica con claridad y autoridad el fundamento bíblico. O sea, alguien que conoce la palabra de Dios al teje y maneje muy bien. Hace una exposición bíblica, una explicación doctrinal y desenglosa los versículos de una manera muy padre. Y Jesús lo hizo con el Sermón del Monte. Explicó la ley, corrigió errores y estableció fundamentos doctrinales. Este tipo de maestros o personas van a dar clases doctrinales, estudios bíblicos formales, predicaciones de enseñanzas magistrales. Pero está el otro método, el participativo, donde el maestro invita al alumno a pensar, a responder y a dialogar. Es un método que a mí me gusta mucho utilizar. Directamente aquí no podemos estar utilizando esta metodología, pero estuviéramos en presencial o al menos conectados a la misma vez, podríamos hacer mucho el diálogo de la participación. Pregunto, responden, dialogamos, pensamos, enriquecemos mutuamente. Eso se logra por medio de preguntas, respuestas, conversación guiada, una retroalimentación continua, un aprendizaje activo, un foro, algo así por el estilo. Jesús lo hacía. Jesús hacía a los discípulos preguntas así como que, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hacía preguntas, hacía reflexionar, hacía que las personas estuvieran meditando un poco. ¿Cómo logramos eso? Por medio de foros, diálogos en clases, grupos
grupos pequeños, resolución de casos. Eso va a ayudar muchísimo a desarrollar un pensamiento crítico y de discernimiento. Está el estilo inductivo. En el estilo inductivo, eh, pues aquí es donde vamos a descubrir la verdad observando, interpretando y aplicando. Por ejemplo, este no empieza con teoría. Este método inductivo no empieza con teoría, empieza con preguntas. El alumno descubre principios por sí mismo. Se procesa observando antes de recibir la conclusión. Eso lo hizo Jesús a través de las parábolas. Al final daba una explicación y ellos empezaban a estar como que discerniendo qué quiere decir, qué me quiere decir. Él decía mirar los lirios del campo, observar, reflexionar, aplicar. Es el método inductivo. Eh, Responde a digamos, a las siglas O y A. Es observar, interpretar, aplicar. Este método te ayuda muchísimo lees, observas, meditas y lanzas lo que entendiste de ello. Eso es analizar casos reales, descubrir y guiar a través de ello. Entonces, ese método es muy bueno también. Entonces, aquí te digo de esta manera. El estilo magistral, un pastor de antaño, de esos de los que tiene un montón de conocimiento, dale algo de eso. El estilo participativo, una persona un poco más joven, con conocimiento, obviamente, porque no podemos poner a alguien que no, pero que haga clic con la gente, con una materia no tan de profundidad, o tal vez sí, pero que la logre hacer de una manera participativa. Normalmente siempre es como que alguien adulto, mediano, no anciano, no nuevo, nuevo, un mediano. El método inductivo, también un maestro, también el que hace que la gente los guía hacia la observación. El estilo relacional, este es muy padre. Lo he mencionado de alguna manera, es estar con la cercanía en la vida diaria, en el día a día, con las personas por medio de convivencia, acompañamiento, ejemplo, confianza, mentoría. Jesús escogió los 12 para que estuvieran con él, lo dice la Biblia. Viajaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, o sea. De alguna manera lo hizo Pablo con Timoteo. Eso lo utilizamos para llevar mentoría, discipulado, consejería, convivencia. Eso puede ser un pastor que guía a pastores o un líder que guía a líderes. El estilo experiencial es cuando confías en las otras personas, donde hay un servicio real, misiones, proyectos que enseñan a otros, donde los pones a que ayuden a resolver algo, donde ponen en práctica lo que han estado viendo. De alguna manera Jesús les dio autoridad a los discípulos y los envió. Y les dijo, ir, predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios. O sea, los puso a practicar. Tiene que ver con enseñar una clase, con evangelizar, con hacer una apertura, con organizar un proyecto social. De todo eso se enseña. De una manera, el resumen de todo esto es que Jesús enseñó con la cabeza, enseñó con el corazón y enseñó con las manos. Por eso nuestra enseñanza transforma y no solamente informa. Y hasta aquí hemos hablado tres cosas muy importantes. Hemos hablado por qué enseñamos y cómo enseñamos. Y vamos en el para qué enseñamos. Piensa un momento y di, ¿para qué enseñamos? ¿Hacia dónde apunta todo el proceso educativo? ¿Cuál es el resultado que yo espero? Como organización en lo que hacemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay una gran necesidad espiritual. ¿Pero para qué lo hacemos? Para que las iglesias salgan y hagan discípulos que hacen discípulos. Plantar nuevas iglesias entre los lugares no alcanzados. No donde ya hay, a donde no hay. Y hay mucha necesidad en México.
mucha necesidad espiritual en México. Así que, ¿para qué enseñamos? ¿Cuál es el propósito? Cuando hablamos de hacia dónde apunta todo el proceso educativo, eh, antes de ir hacia dónde apunta, si no tengo un propósito, si no tengo una meta, todo lo que hacemos se vuelve mecánico, sin dirección, sin fruto y sin enfoque. O sea, ¿por qué tú estás acá? Si no puedes responder a esa pregunta, tarde o temprano te diría que vas a dejar la carrera, vas a dejar de estudiar, porque no hay un propósito que te esté definiendo a esforzarte, a decir, lo voy a hacer porque necesito por esto y por... No, no lo tienes. Si no lo tienes, es mecánico, sin dirección, sin fruto, simplemente se convierte en algo más. Así que es importante el para qué enseñamos. Es redundante un poco, pero abona y ayuda a consolidar. Enseñamos para transformar. Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Segunda de Corintios 3:18, somos transformados como por el Espíritu del Señor. O sea que cuando nosotros de alguna manera, si hablamos de una predicación sobre el perdón, lo que queremos es que las personas vayan y tengan buenas relaciones, y pidan perdón si sus relaciones están fracturadas. Enseñamos para edificar. Hablando de edificar, tiene que ver con contribuir, con fortalecer, con levantar la vida espiritual del creyente. Efesios 4:12 dice, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que hacemos, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia cuando vengan pruebas, lucha, sepa resistir, sepa aguantar, sepa salir adelante, edificándonos sobre nuestra santísima fe, sobre la fe, lo que dice Judas 1, versículo 20. Entonces, eh, realmente nosotros tenemos un propósito, tenemos una razón específica, el para qué enseñamos. Quiero leer nuevamente Judas, um, el único capítulo en el versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Me gustó ese versículo, edificándonos sobre nuestra santísima fe. O sea, enseñamos para estar bien edificados, bien consolidados, para enviar. El discípulo no se queda solamente aprendiendo, lo vuelvo a reiterar. Se envía, se activa, se involucra, cumple con la misión. Mateo 28, 19, 20. Y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Marcos 6, versículo 7. Jesús envió a los discípulos de dos en dos. O sea que después de aprender, el discípulo va a hacer, va a responder, va a solucionar, va a multiplicar. Por eso enseñamos para la multiplicación. Cuando Jesús, me llama la atención, cuando Jesús sana al endemoniado de Gadara, el Gadareno quiso seguir a Jesús. Jesús le dijo, no. Me sorprende porque de alguna manera enseñamos seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo a él, no, no me sigas, no quiero que vayas conmigo, pero quiero que vayas y les prediques a los tuyos lo que has recibido. Se fue Jesús y dice la escritura que al tiempo vuelve Jesús y de toda Decápolis estaban esperándolo. Decápolis son 10 ciudades. ¿Quién les compartió a esas 10 ciudades que antes no querían a Jesús? El que había sido endemoniado de Gadara, el Gadareno, el ex endemoniado. Él les compartió y la gente estaba esperando que Jesús llegara. Él preparó el camino, o sea, hizo su labor, hizo su chamba. Logró entender que no solamente escuchar, sentarme e irme, sino escuchar, aprender y multiplicarme, poner en marcha, poner en práctica, presentar a otros creyentes, multiplicarnos.
De alguna manera enseñamos para que Cristo sea formado en el creyente, para que el carácter se parezca al de Jesús y para que el discípulo pueda reproducirse. Y última pregunta de estas secciones, ¿a quién formamos? Está, está interesante esta pregunta. ¿A quién formamos? Respuesta corta. O sea, a los hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a los discípulos. ¿Qué son todos ellos? Son humanos. ¿A quienes estamos nosotros enseñando? Pues le estamos enseñando al ser humano. Tiene que ver con la visión hacia el ser humano. Y aquí vienen unas preguntas. Entonces, ¿nosotros enseñamos para que el alumno llene su mente? No, no enseñamos eso. No enseñamos por información. Es redundante. Pero nosotros no formamos cerebros, formamos corazones y vida. Así que es el alumno un corazón para moldear. Claro que sí. Al moldearse el corazón que tiene que ver con el carácter, se moldean las emociones, el carácter y todo lo que tiene que ver con las motivaciones. Así que el hermano, el alumno, el compañero es un siervo para equipar. Claro que sí. Es un agente del reino que debe servir y liderar para multiplicarse. ¿Es el alumno una persona caída que necesita redención? Sí, claro. Es por eso que hay una formación en todo su proceso educativo que tiene que ver con sanar, restaurar, guiar y evangelizar, o sea, multiplicarse. Así que cuando hablamos un poco sobre el ser humano, ¿qué enseña la Biblia sobre la antropología o lo que dice la antropología bíblica? Desde el Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, habla hacia el ser humano. O sea, ¿a quién nosotros vamos a ganar? Al ser humano, a los hombres. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, o sea, una nueva creación, una nueva persona, transformado de gloria en gloria, según 2 Corintios 3:18 y según San Juan 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así que regresando a los conceptos básicos sobre la cabeza, sobre el corazón, sobre las manos, si un maestro enseña únicamente la parte intelectual, habrá mucha doctrina, habrá mucho contenido, habrá mucha información, pero poca vida y poca transformación. Habrá personas informadas, pero no personas transformadas. Así que eh, es importante ser equilibrado. Cuando logramos balancear todo, cabeza, corazón y mano, realmente puedo decir que estamos dándole vida a algo que va a cambiar y transformar todo nuestro entorno. Así que si hasta aquí tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, con pausa, haz las preguntas, envíamelas, tienes mi número, puedes localizarme, envíame algún mensaje, incluso por la plataforma. Quiero caminar a tu lado, servirte, ayudarte, apoyarte. Estoy para ayudarte en ello, en todo esto. Dicho todo lo anterior, hay cuatro puntos importantes que hablar que tiene que ver con la filosofía de la educación cristiana. Aquí ya es más cristiano, más enfocado hacia lo espiritual y ministerial. Y las preguntas es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es valioso? ¿Cuál es el propósito? ¿Y quién es el ser humano? Cuando hablamos un poquito de estas cosas, vamos a la pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, tiene que ver con la epistemología, la teoría del conocimiento. ¿Qué es la verdad? Cuando hablamos un poquito sobre la epistemología, estamos hablando sobre la rama de la filosofía que estudia la verdad. ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo sabemos que algo es cierto? Así que la pregunta es, ¿qué es la verdad y cómo la conocemos? Así que yo quisiera preguntarte, ¿dónde está fundamentada tu doctrina? ¿Por qué enseñas lo que enseñas?
¿Cuál es la base de lo que hoy tú enseñas? Más allá de quién te enseñó, eh, porque no me dejarás mentir. Todo depende del contexto donde te encuentres. Yo he estado en muchos contextos de muchas iglesias, de muchas formaciones en México y hay personas inmaduras que se aferran a lo que les enseñaron y dicen, es que mi primer pastor me dijo que cuando él no estuviera, incluso las personas, el mundo iba a entrar a la iglesia, dando a entender que esas nuevas ondas que de repente hoy en día hay, iba a entrar a la iglesia y la iglesia se iba a corromper. Bueno, esa verdad está basada en la palabra, lo que él está hablando fue en la palabra o fue en la palabra de esa persona. Y hoy tu vida de alguna manera tiene una verdad y tú conoces esa verdad. ¿Por qué? ¿Dónde está fundamentada la verdad en la cual tú estás anclado? ¿Estás defendiendo una institución, una congregación a la que tú estás? ¿Estás defendiendo una persona con la que igual tú fuiste formado? ¿O te estás basando en el sustento de la palabra de Dios? Algunos dicen que la verdad es relativa. ¿Qué significa que la verdad sea relativa? Pues que que la verdad solamente es lo que ellos creen. O sea que si para ellos esa es la verdad, o sea, esa es la verdad porque así la creo yo, porque así me la enseñaron, y no tiene otro sustento. O sea, es relativo, es tu verdad, pero no es la verdad para todos. Y hay que buscar la verdad absoluta, la que es verdad universal para todos, la creas o no, es la verdad. Así que algunos dicen que es relativa, otros que es lo que tú sientes, otros que lo que la mayoría decida, otros que, bueno, con el tiempo va cambiando la verdad. No, la verdad nunca cambia, es absoluta y la verdad fue desde el principio, es y será hasta que Dios así lo permita. Y te diría esto, la verdad no es una idea, es una persona. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que, reiterando, ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿De dónde sacas la verdad que tú enseñas? ¿Cómo sabemos que es correcto? ¿Cómo distinguimos entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa? ¿Cómo enseñamos y aprendemos? ¿Qué autoridad guía nuestro aprendizaje? Así que puedo decirte que hay cuatro fuentes de verdad, tal cual. Cuatro fuentes de verdad, inerrantes, sin falla. La primera fuente de verdad es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que la primera fuente de la verdad es y será la palabra de Dios. Ahí inicia todo. La autoridad final es nuestro Dios por medio de su palabra. Pero también es la, la revelación de la verdad por medio de la creación. Salmos 19, versículos 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que la propia naturaleza revela la verdad. La creación revela la verdad. La existencia de Dios. O sea, no hay cómo reemplazarlo. Complementa la verdad, la palabra de Dios, la naturaleza, la creación. Cristo es la verdad encarnada. Yo soy la verdad y la vida. O sea que todo conocimiento del Hijo de Dios se interpreta en la obra de Cristo. La pregunta no solamente es decir es verdad, sino esto refleja a Cristo. O sea, lo que yo estoy pensando refleja a Cristo. Y una cuarta fuente de verdad. Hablé que es la Escritura, hablé que es Cristo, hablé que es la propia creación, también el Espíritu Santo, porque Él es el que guía hacia toda verdad, según San Juan 16, versículo 13.
El Espíritu ilumina la mente, convence de pecado, da entendimiento, aplica la palabra al corazón. O sea que la educación cristiana no depende de una técnica, sino de una revelación. Y aquí vienen muy importante algunos errores sobre lo que tiene que ver con la verdad. Hay muchos que se basan, la verdad, solamente por sentimentalismo, o sea, lo que yo siento, si me emociona, si siento algo bonito, entonces esa es la verdad. La verdad no siempre va a provocarte una emoción, la verdad no siempre va a traerte un sentir, simplemente la verdad, incluso, ¡pum!, vas a recibirla. Hasta te puedo decir, Dios va a mostrarte algo, escuchas la verdad, no vas a sentir nada, pero cuando estás ya en la vida, ya te das cuenta que Dios ya transformó algo en tu vida, porque no fue un sentir, simplemente la verdad llega. A veces Dios va a querer que tú lo sientas, pero no siempre, porque no sientas no significa que no está la verdad ahí. El segundo es el pragmatismo, o sea que hay muchas personas que lo ven de esta manera. Si me funciona, entonces bueno. Si no funciona, entonces, pues no. Si no me fue útil, pues ni modo, no funciona. Entonces no es lo bueno. Entonces, realmente acá no es el pragmatismo, es creer que va a funcionar, creer que estoy haciendo lo correcto, creer que estoy creyendo en lo correcto y no tirar el volado. Y hay quienes son muy relativistas, se van por la parte relativista. Eh, y dicen, bueno, cada quien tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, yo te respeto, tú me respetas y cada quien tiene su verdad. No, no es así. Hay una verdad universal y tenemos que creer en esa verdad, te guste o no, hay una verdad y hay que someternos a ella. Y por eso la verdad es Cristo, su palabra, la propia naturaleza nos habla de la verdad y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. De alguna manera, eh, pues la cultura también ejerce cierta presión como autoridad. La sociedad dicta qué está bien, qué no está bien, qué es verdad, qué es mentira, qué se debe enseñar, qué no. Hoy vemos un adoctrinamiento mucho en ese sentido. Entonces, la cultura puede ejercer una autoridad y decir, este es el camino de la verdad que vamos a seguir. Nosotros tenemos la palabra de Dios, su Espíritu Santo que nos guía. Tenemos a Cristo, que es la palabra de Dios, la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Así que un maestro, un pastor, una persona que va a enseñar desde el altar, desde el pupitre, eh, tiene que enseñar con convicción porque conoce la fuente de la verdad. Tiene que ver con la epistemología. Enseña con seguridad porque no depende de las opiniones humanas. Enseña con autoridad porque habla bajo el poder de la palabra, bajo el poder de la verdad de la palabra. Porque enseña con humildad porque sabe que el Espíritu Santo revela. Así que la epistemología hace que la enseñanza tenga sustancia, dirección y poder. Y aquí te digo, yo personalmente no enseño lo que el mundo opina o lo que el mundo quiere escuchar. Enseño lo que Dios revela por medio de su palabra. Y todo lo que te estoy compartiendo acá, intento no poner de mí, de mis gustos, lo que a mí me gusta, intento decirte lo que dice la palabra de Dios, armado en toda una estructura que te dé una herramienta a ti, que incluyas, pues, esas tres herramientas, cabeza, corazón y manos, lo que es conocimiento, lo que es carácter y lo que son habilidades. Y junto con ello, que tengas toda la herramienta del qué, por qué, para qué, a quién y todo esto que te estamos hablando. Porque en el conjunto, si tú agarras esta herramienta y te empiezas a diseñar un programa, va a haber éxito en ese programa. Segunda pregunta tiene que ver con la axiología. Es, ¿qué es valioso o qué es la axiología? Te lo digo de esta forma. La epistemología responde a qué es la verdad.
La epistemología forma la mente, pero la axiología forma el carácter. Tiene que ver con la calidad moral y espiritual en el proceso educativo. Va directamente al corazón. Así que aquí viene la pregunta clave. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo valioso para Dios? En otras palabras, diría, ¿qué debemos de cultivar? ¿Qué actitudes deben caracterizarse en mi vida o en un discípulo? ¿Qué virtudes quiero ver en los estudiantes? ¿Qué tipo de personas queremos formar? O sea, eso es una pregunta que tú te tienes que hacer y responderla y hacia eso proyectar todo un esquema de trabajo. El mundo responde a preguntas como las modas, ideologías, creencias humanas, opinión social, ese tipo de valores que de alguna manera están diluyendo o se están diluyendo y están diluyendo el valor moral de las personas. Y aquí es donde entramos nosotros, compartiendo, predicando algo diferente que tiene que ver con la ética, con valores, con virtudes, con prioridades, con cultura, con conducta. Simplemente todo esto en conjunto es la axiología definiendo la calidad moral de la formación del hermano, de la hermana, del discípulo, del creyente, del que viene a la congregación, de la persona que quiere ser transformada por el poder de Dios. Así que claramente nosotros basamos, la axiología se enfoca en lo que tiene que ver con los valores centrales del carácter de Dios y por ello se enseña lo que es el amor, Dios es amor, e incitamos al cristiano vivir, transmitir el amor, tener amor, compartir amor, lo que tiene que ver con la santidad, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, o ser santos en toda nuestra manera de vivir, o la justicia que dice Miqueas 6, versículo 8, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pues hacer justicia, o la verdad, tu palabra es la verdad, de acuerdo a San Juan 17, versículo 17, formamos alumnos, participantes, hermanos, que amen lo verdadero, no solo lo cómodo. Enseñamos lo que tiene que ver con la bondad y enseñamos lo que tiene que ver con el servicio. Todo esto enseña la axiología. Así que, ¿qué es lo que produce la axiología? Bueno, no busca informar, sino formar o transformar. Y volvemos a lo mismo. Empieza a amalgamarse todas las ideas, los conceptos, se empiezan a unir. La axiología, pues, produce que la educación transforme, convierte el conocimiento en carácter, que el alumno entienda que es vivir en santidad, vivir en integridad, vivir en amor, servir con compasión, que tiene que ver con el tomar decisiones correctamente, eleva la calidad moral de la ética de la persona, produce discípulos, no fariseos. O sea que muchas veces si nos enfocamos en el conocimiento va a producir gente sin verdad con orgullo espiritual. Eh, Simplemente podría decir que la formación cristiana busca producir carácter, no solo conocimiento. Podríamos memorizarnos las cosas de memoria, o así como que ahora la redundancia, memorizarnos las cosas, pero si solo las memorizamos, pero no las vivimos, de nada sirve. Está acá, pero no acá. Así que tenemos que integrar lo que es cabezas, corazón y manos. Aquí, hablando de ello, pues podemos hablar sobre la cabeza del conocimiento, pues la doctrina, la comprensión de la verdad, pensamiento crítico, renovación del entendimiento, todo lo que tiene que ver con el corazón, podemos hablar del carácter, del fruto del Espíritu Santo, integridad, ética, motivaciones, actitudes, decisiones internas y todo eso habla la axiología. Ahora, dicho eso, hablaría sobre lo que es la teleología, la teoría del propósito. ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existe la educación cristiana? ¿Cuál es la meta final? ¿Qué tipo de discípulos queremos formar? ¿Para qué es la brújula de todo programa educativo que sin una meta clara la formación se vuelve mecánica, dispersa, sin frutos, sin dirección espiritual? Así que enseñamos para transformar personas completas.
para levantar, para fortalecer, para consolidar la vida espiritual. Le enseñamos para enviar gente, discípulos que sirvan, que evangelicen, que ayuden, que discipulen. Enseñamos para multiplicar discípulos. Eso trae por consiguiente un crecimiento sano, continuo y sostenible. Y finalmente enseñamos para presentar creyentes maduros. ¿Qué significa eso? Pues a Cristo proclamamos a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, dice Colosenses 1, versículo 28. Así que todo eso abarca la axiología. Ya vimos lo que es la axiología, y antes de la axiología vimos todo lo que tiene que ver con la epistemología. Son 4 puntos, te los voy a volver a leer cuáles son para que tengas eh, una idea otra vez fresca de lo que estamos hablando. Hablamos de la educación de la filosofía, eh, lo que es la filosofía educativa. Ahí enseñamos en el por qué, cómo, para qué y a quién. Ya lo vimos. La filosofía educativa cristiana o la filosofía de la educación cristiana abarca todo lo anterior, más responder qué es la epistemología, qué es la axiología, qué es la teleología y qué es la antropología. La verdad es la epistemología. El propósito o lo valioso es la axiología. Eh, Perdón, el carácter o lo valioso tiene que ver con la axiología, el propósito tiene que ver con la teleología. ¿Y quién es el ser humano? Tiene que ver con la antropología. Vimos todo lo que tiene que ver con la verdad y vimos todo lo que tiene que ver un poco sobre el carácter. Y terminamos con las últimas dos, que tiene que ver con la teleología y tiene que ver con la antropología. Así que hablando un poco de la teleología, que es la teoría del propósito, eh, aquí menciona que para qué existe, cuál es la meta final y el tipo de discípulo que queremos formar. Reiteramos, enseñamos para transformar, renovados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Enseñamos para edificar el cuerpo de Cristo, para enviar y hacer discípulos, para multiplicarnos como obreros y como iglesia. Y obviamente enseñamos para presentar creyentes maduros. La antropología tiene que ver con la visión del ser humano. ¿A quién estamos nosotros formando? Pues estamos formando al ser humano. Y nuestra visión del ser humano determinará el método, expectativa, trato, ritmo y modelo. O sea, como es mi concepto en esta área, es lo que yo voy a estar haciendo de acuerdo al método, la expectativa, el trato, el ritmo, el modelo. Así que muy importante aquí, ¿qué es lo que yo veo en los alumnos? Si yo los veo como cerebros, voy a intentar llenar de información. Si lo veo como trabajador, pues vamos a ponerlo a trabajar. Pero la educación cristiana es un poquito más equilibrada. No solamente me voy a basar en un área, sino que es llenar el complemento de las diversas necesidades que todos tenemos. Es por ello que tenemos que entender y recordar que el ser humano es creación de Dios. Aunque pecaron, Dios los ama, por lo tanto está corrigiendo, ayudando, sanando y trayendo el evangelio que trae buenas nuevas y tiene el poder para transformar el mundo entero.
Así que lo que nosotros buscamos es que el ser humano sea redimido o cambiado por Cristo, transformado por el Espíritu Santo, y que sea capaz de servir y reproducirse. Así que toda escuela, ministerio, maestro, tiene una filosofía educativa. Eh, Así que en esta filosofía, diría yo, si vas a fungir como maestro, aplica las tres áreas: conocimiento, carácter, manos, para que lo que reproduzcamos sea equilibrado, no solamente enfocado a una área o a otra, sino que esté equilibrado. Así que no solamente es mandar reglas moralistas, sentimentalistas o activistas, lo que queremos es integrar todo para la gloria y para la honra de Dios. Así que con todo lo que hoy te he compartido, eh, ahí tengo envié unas tareas, hazlas por favor. Cualquier pregunta o duda, dime que estoy a la orden para poder servir, apoyar, ayudar. Y bueno, el día de hoy fue un poco más, bueno, todo eso ha sido teórico, pero espero que haya llegado una información importante e interesante que te ayude a poner en cosas o todo esto en práctica en tu vida, en todo lo que tú haces. Así que estoy para servirte. Cualquier pregunta, házmela llegar. Que tengas un excelente día o tarde o noche. Dios te bendiga.